Muy buenos días, que Dios bendiga sus vidas, que sea un día de mucha bendición. El título del devocional de hoy es La plaga de sangre. Vamos a leer Éxodo capítulo 7, versículo 14 al 25. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón. He aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en eso conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, y sobre todos sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho, y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río, y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Leyendo estos pasajes, me pregunté: ¿qué pasaría si no tenemos agua por 7 días en la ciudad? Porque el pueblo de Egipto se quedó sin agua por 7 días, ¿verdad? Pero a falta de agua, le sumemos que las aguas se convirtieron en sangre, y dice que apestaba, que el olor era insoportable. Entonces imagino la situación y yo creo que era desesperante. Dice que incluso la sangre estaba en los vasos de madera y en los de piedra. Si bien cavaron pozos para obtener agua limpia, solo era para el abastecimiento básico, porque el río Nilo proveía de agua a todo Egipto, no solo para el consumo, sino también para la agricultura y ganadería, y claro, para todo en general. Por lo tanto, afectó seriamente a Egipto. En esta escena observamos 2 personajes de los cuales aprendemos mucho. Uno representa la incredulidad y el otro la fe. Primero, describamos a Faraón. El versículo 14 dice que el corazón de Faraón estaba endurecido. Recordemos que él estuvo presente y vio el milagro de la culebra. Desde un inicio, él no quería dejar que el pueblo vaya a adorar al desierto. Y recordemos que lo que Dios le pidió fue poco a poco, de a poco. El versículo 16 le dice: hasta ahora no has querido oír. O sea, el faraón decidió no oír la voz de Dios. Podía hacerlo, sí, pero no quería. En el versículo 17 observamos el amor de Dios aún en el faraón. Le dijo: conocerás que soy Jehová, al golpear con mi mano las aguas del Nilo. Le seguía dando evidencias de quién era él, que era un Dios todopoderoso que tiene control sobre la naturaleza entera. El versículo 20 dice que golpearon las aguas en presencia del faraón y de sus siervos. Lo hicieron, en otras palabras, frente a sus narices. Él pudo ver el milagro realizarse en el momento que sucedió. Una cosa es que alguien te cuente lo que pasó,
y otra cosa es ser un testigo directo de un milagro. Mínimamente debería generar un rastro de duda en el corazón. Tal vez preguntarse, ¿quién es ese Dios que puede hacer ese tipo de señales? El versículo 22 dice que el corazón del faraón se endureció y no los escuchó. Cuando una persona decide no creer a Dios, hasta las señales y milagros de Dios le producen más incredulidad. Recordemos lo que les pasó a los religiosos judíos en los 3 años de ministerio de Jesús aquí en la tierra. Mientras más milagros y señales veían, menos creían en Jesús. En vez de producir fe en sus corazones, les producía más incredulidad, porque decidieron no creer en Jesús a pesar de que eran testigos directos de lo que hacía y decía Jesús. Dios conoce los corazones. La Biblia dice que Él nos conoce aún antes de que fuésemos formados, pero aún conociendo esto, muestra su amor con todos. Todos, no hay excepción. No solo muestra su amor a los que lo aceptan o aceptarán, sino también a los que lo rechazarán, dándoles una oportunidad tras otra de modo que nadie tenga excusa. El segundo personaje es Moisés, quien representa la fe. Esta fue la primera plaga de las 10 que serían enviadas a Egipto. Moisés estaba dando pasos de fe, y esta plaga es importante porque aumentará la fe de Moisés. Así como cuando Jesús convirtió el agua en vino. Recordemos que fue la primera señal que realizó Jesús y esta señal fue la que fortaleció la fe de sus discípulos para seguirle. Bueno, es algo similar. Recordemos que para Moisés no fue fácil aceptar el llamado de Dios, pero aún así obedeció. Aún con el pueblo de Israel sin creerle, él decidió creerle a Dios. Él vio el milagro junto con el faraón. Sin embargo, Moisés sí decidió creerle a Dios y su fe se fortalecía. Para concluir, mientras que en Moisés las señales producían que su fe se fortalezca, en el faraón producía incredulidad. En la Biblia entera observamos la lucha entre la fe y la incredulidad. También observamos esta lucha en la historia de la humanidad y para no ir muy lejos también la observamos en nuestras vidas. Un día decidimos venir a los pies de Cristo y seguirlo. Aunque hay circunstancias en la vida que desestabilizan nuestra fe, confiamos en Él, que es el yo soy que se le apareció a Moisés en una zarza ardiente. Creemos que solo por Él somos salvos, por medio de su muerte en la cruz. Creemos que tenemos vida eterna en Él. Sin embargo, Dios conoce nuestros corazones y conoce quién es su discípulo. El apóstol Juan dice que Jesús conocía lo que había en el hombre, en los hombres, es decir, las intenciones que había en sus corazones. Él conoce si le creemos o si es que no es así. Dios no obligó al faraón a creerle ni a Moisés, pero sí mostró su amor a ambos. La decisión fue de ellos, elegir el camino de la fe o elegir el camino de la incredulidad. Lo mismo pasa con nosotros. Él muestra su amor para con nosotros. Él entregó a su Hijo para morir por nosotros. La decisión está en nuestro corazón, si creerle o seguir el camino del faraón, ser incrédulos. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias porque nos muestras su amor a pesar de que no lo merecemos. Te pedimos que fortalezcas nuestra fe. Si alguien está dudando de ti por alguna situación difícil, te pido que fortalezcas su fe y que esta situación sea para conocerte y amarte aún más. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén.